Cada 9 de noviembre los alemanes conmemoran la caída del muro de Berlín, pero no todos la celebran de la misma forma. Para muchos se trata de una fecha que provoca sentimientos encontrados. La Ostalgie, un neologismo que deriva de la palabra Ost, este en alemán, y Nostalgie, se refiere al sentimiento de nostalgia por el pasado de la extinta República Democrática Alemana, cuando ésta era parte del llamado bloque soviético. Años después de la caída del muro de Berlín, que dio paso a la reunificación de Alemania, algunas personas echan de menos los viejos tiempos, especialmente aquellas que perdieron mucho. Hay que recordar que casi un 50% de los trabajadores en el este perdió su empleo luego de la reunificación, ya que hubo una reforma monetaria que hizo que los salarios aumentaran de manera exponencial y las empresas simplemente perdieran competitividad en el mercado y tuvieran que cerrar por su baja productividad. En pleno centro de la nueva ciudad de Dresde, reconstruida después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra un lugar especial para los nostálgicos, Die Welt der DDR, el mundo de la RDA en español. Se trata de un museo que ofrece una exposición extensa sobre la vida cotidiana de los habitantes de la extinta Alemania Oriental, con objetos de la época y reproducciones. Según sus empleados, la mayoría de los visitantes son alemanes del este. Este es un lugar para recordar. Entre los visitantes hay personas mayores que se sientan en pupitres del colegio como si estuvieran en un salón de clases de la RDA y leen libros viejos que se utilizaban en las escuelas de la época.
Aunque la historia se encargó de demonizar el pasado socialista, muchos alemanes tienen una idea romántica de Alemania Oriental y dicen que no todo era tan malo como la gente piensa. Lo curioso es que entre los jóvenes que no vivieron aquel periodo, obviamente la nostalgia no puede cundir, pero sin embargo muchos se preguntan por curiosidad o por influencia de sus mayores qué hubiera sucedido si nada hubiera sido como fue. Ponen como ejemplo el modelo de salud alemán. Podría haber sido mucho mejor si no se hubieran abolido por ideología todas las cosas buenas del antiguo modelo oriental. Dar una vuelta en un viejo Trabi, vestir como en los ya lejanos años 80 o asistir a los museos es algo que persiste en muchos nostálgicos en una Alemania que ha seguido un camino en el que estas pequeñas cosas en contraposición a las nuevas modas hacen sentirse a muchas personas más alemán. Aunque para nosotros nada de estas cosas son propias, sino más bien sentimientos ajenos, haber asistido a estas salas y calles con historia ha sido como entrar en el túnel del tiempo. Seguiremos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la nostalgia en la extinta República Democrática Alemana, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.